Cordial saludo nuevamente. Hoy me dirijo otra vez a ustedes para este segundo capítulo de lesiones intraepiteliales de alto grado. Nuevamente agradecer a la Federación Latinoamericana de Patología Cervical y Colposcopia y a la doctora Soylan por esta invitación a participar en este proyecto. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre lesiones intraepiteliales de alto grado y vamos a utilizar el mismo esquema que utilizamos para las lesiones de bajo grado. Comencemos entonces. Aquí tenemos las asociaciones a las que represento, la IFSPC, la Federación Colombiana de Obstetricia y Ginecología, la Asociación Colombiana de Patología Cervical y el apoyo pues de la Federación Latinoamericana. No tengo conflicto de interés para hablar sobre el tema y nuevamente se pregunta uno, ¿qué es un LIE de alto grado? Volvemos a hablar. Las lesiones de alto grado, entonces empezamos que desde el punto de vista de la terminología citológica hay un espacio específico con unas características citológicas específicas que determinan el cambio de una alteración citológica de alto grado. Y lo mismo que la vez pasada hablamos de que en la parte histológica, el LAS también entonces dejó el LIE de alto grado como forma de reportar la parte histológica, y cuando el patólogo está viendo un NIC2 o un NIC3, pues lo reporta como una lesión intraepitelial de alto grado histológico. Y decíamos también que la IFSPC en el 2011 hizo su último nomenclatura, sus últimos cambios, y pues decíamos que existían los cambios mayores, que eran entonces los que representaban las lesiones intraepiteliales de alto grado, pero que la SSCP lo reportaba no como cambios mayores, sino como hallazgos sugestivos de alto grado. Entonces, también puede prestarse a esa confusión. Y los hallazgos colposcópicos característicos de las lesiones de alto grado, entonces es un aceto blanco que es muchísimo más grueso, más denso, que toma rápidamente el ácido acético, desvanece lentamente, con orificios glandulares cornificados, gruesos, se ven gruesos levemente sobrelevantados, y este que está en rojo es más para las lesiones glandulares, que es el aceto blanco, aceto rojo. Y en los patrones vasculares vemos que hay un mosaico de un punteado que ya es burdo, que ya es grueso. Vamos a mirarlo como enseguida en unas imágenes, con unos bordes rectos, muy metidos hacia la unión escamocolumnar, con el signo del borde interno, es decir, un blanco dentro de otro blanco más intenso, un signo de la cresta y la posibilidad de que se desprendan esas partes de los epitelios. Vemos aquí que entonces una lesión que se tiende a meter dentro del canal endocervical, gruesa, compacta, sin vasos asociados, con un pequeño desprendimiento del epitelio. Vemos que no toma el Lugol para nada, lo toma color mostaza. Y esta es la característica del mosaico cuando es de alto grado. Vemos que lo que llamamos el mosaico umbilicado, doble y triplemente umbilicado, con celdas completas totalmente la celda, pues la baldosa, y vemos adicionalmente estos vasos que se vuelven muy gruesos, con un punteado de igual manera de diferentes tamaños. Aquí vemos esta lesión que hacia afuera se ve una lesión como más extensa, pero hay una parte aquí mucho más blanca, más intensa que este otro blanco. Esto es lo que se llama el borde interno. Adicionalmente vemos el borde hacia adentro, que forma lo que es el borde enrollado o el signo de la cresta. Entonces eso nos permite pensar en unos cambios colposcópicos de alto grado. Entonces la pregunta es siempre, cuando hablamos del I alto grado, por favor pongámosle apellido, hablemos de la terminología correcta en cada uno: LIE de alto grado citológico, hallazgos sugestivos de alto grado colposcópicos y LIE de alto grado histológico, que ya vamos a comentar cómo debe de ser. Entonces, desde el punto de vista citológico, la citología LIE de alto grado no tiene discusión alguna. Tenga o no tenga prueba de papiloma, sea positiva o negativa, todas las pacientes con lesión intraepitelial de alto grado en la citología deben de ir a colposcopia con sus respectivas biopsias. Incluso en aquellas pacientes que tienen menos de 25 años, estas citologías muy alteradas para el año 2012, se recomendaba ir directamente a colposcopia, ¿correcto? Para las mayores de 25 años,
uno incluso ya se hablaba de lo que era el tratamiento expedito. La mayoría iban a colposcopia, pero usted en algunas de estas pacientes con lesiones de alto grado podrían ir directamente a tratamientos de resección o a métodos diagnósticos de resección. Sin embargo, en los cambios que hizo la ASCCP para el año 2019, y les decía que eso es toda una charla al respecto, pues básicamente cuando usted tiene una alteración en la tamización, evalúa el riesgo inmediato de NIC3, que si es mayor de 4%, va a la acción inmediata, que en este caso, cuando las lesiones son de muy alto grado, van a pasar o de colposcopia o tratamiento expedito o colposcopia o tratamiento expedito de una vez. Y vigilancia para las otras, que no es el caso. Estas de mayor riesgo siempre pasan del 25%, son todas estas citologías alteradas. Y al pasar del 25%, usted en cualquier momento está autorizado para incluso sin pasar por colposcopia, o sea, llevar a tratamiento expedito. Miremos incluso la posibilidad de estar enfermo. Cuando usted tiene una citología LIE de alto grado con un BPH positivo para 16, que ya tiene genotipificación para 16, la posibilidad de tener un NIC3 o más es del 60%, es decir, está en la última escala de riesgo, es decir, un riesgo muy alto, por lo cual está autorizado usted para hacer tratamiento expedito. Y si la lesión intraepitelial de alto grado se acompaña de un BPH positivo, pero diferente al 16, pues vemos que también sigue siendo muy alto. Entonces entra en la segunda parte final de la escala de riesgo, entonces puede ir o a colposcopia o a tratamiento expedito, ya por decisión del médico determinará si va a una u otra. Pero miremos, incluso las pacientes con LIEs de alto grado en la citología y prueba de papiloma negativa, aún así siguen teniendo un riesgo de tener una lesión intraepitelial de alto grado histológico bastante alta, de un 25%, por lo cual estas pacientes siempre deben de ir a tratamiento, por lo menos colposcopia o tratamiento expedito. Ya para los ASCH, cuando la citología es ASCH, pues obviamente también es alto cuando el BPH es positivo, pero miremoslo aquí claramente. Cuando usted tiene una ASCH en una citología y no tiene ninguna otra información, la posibilidad de tener una lesión de alto grado es de 18%. Si usted a esa ASCH tiene la información de las pruebas de papilomavirus, entonces usted mira, cuando la prueba de papiloma es positiva, ese riesgo se le sube a 26%. Si esa prueba es negativa, el riesgo se le baja a 3.4%. Sin embargo, esto con este título es como aparece en las guías americanas, donde dice que es una excepción de las idas a colposcopia. Miren que es menor de 4%, pero aún así se recomienda ir a colposcopia por esto, porque aunque el riesgo de NIC3 inmediato es de 3.4, miren que la posibilidad de un carcinoma invasor es muy similar a la de los que tienen BPH positivo. Entonces, por eso ellos, dentro de la explicación, ponen siempre que es mejor entonces llevar a colposcopia como excepción. Estas son las guías colombianas, nuevamente entonces, donde la prueba de papiloma es positiva, sea cual fuera el fenotipo, y tiene una lesión intraepitelial de alto grado o una SSH, pues tendría que ir a colposcopia inmediata. Muy bien, eso en cuanto al manejo citológico, realmente no hay ninguna duda que son citologías muy alteradas y que definitivamente requieren un estudio adicional. Ahora, cuando le llega a usted colposcopia, entonces, ¿qué hace usted en colposcopia? Y ve esos cambios mayores, ve eso que acabamos de ver, ese mosaico umbilical, una lesión gruesa y todo. Siempre debe tomar entre 2 a 4 biopsias, como siempre lo he recomendado. Adicionalmente, si no hay cambios mayores en la colposcopia y usted tiene un nivel de alto grado en la citología o la unión escamocolumnar no la ve completa o no ve completamente la lesión, está obligado a tomar un curetaje endocervical. Incluso en estas pacientes también se recomienda una biopsia al azar de un sitio que usted no vea enfermo, que aumenta un 10% la sensibilidad de la colposcopia, es decir, una biopsia de un sitio que usted vea aliviado. Y incluso en estos pacientes que tienen BPH 16 con genotipo ya 16, y usted tiene un LI alto grado citológico, ni siquiera hay que hacerle colposcopio, sino que usted lo mira con el colposcopio y de una vez le puede ir haciendo la conización. Y entramos finalmente al manejo del resultado histológico.
Resultado histológico, recordemos que NIC2 es esto, cuando más del 30, entre el 33 y el 66% del epitelio está comprometido por células displásicas, como se ve en este caso, o un NIC3 que está más del 66, o en este caso todo, el 100% sería un carcinoma in situ, que sería pues igual que un NIC3, sería el resultado histológico. Entonces, ya habíamos visto en la conferencia pasada lo que es el manejo de la disociación. Cuando usted tiene ya un NIC1 precedido de una citología de alto grado, pues entonces tiene las tres opciones que ya las habíamos discutido de observación, de procedimiento excisional o revisión de todo el material, y que eso lo íbamos a hacer dependiendo de la edad, los factores de riesgo, el tipo de zona de transformación, los hallazgos colposcópicos y deseos del paciente. Eso básicamente es lo que habíamos visto. Habíamos visto que los métodos de observación para los pacientes jóvenes con lesiones más claras, la revisión del material patológico cuando tenga un patólogo que lo haga, y la mayoría tendrían que ir a métodos de resección. Correcto. Pero decíamos también que en el 2019 hicieron una observación separando las guías entre las pacientes que tenían citologías LIE de alto grado y citologías ASCH, o sea, que remedan una lesión de alto grado o que sugieren. Y habíamos visto que ellos sacaban el tratamiento de resección inicial y ponían la observación o la revisión del material, siempre y cuando cumpliera pues los requisitos de que sea una lesión visible, con una zona de transformación visible y un curetaje negativo. Y recordemos que en las disociaciones para los pacientes jóvenes, también lo más recomendado en ellas sí era pues entonces la observación. Pero pongamos atención. Entonces, si usted tiene una lesión de alto grado histológico, llámese NIC2 o NIC3, entonces, cuando en el 2012 el LAS dijo, bueno, vamos a dividir de 3 a 2 categorías y les puso el mismo nombre, entonces los patólogos pues hicieron algo, por lo menos en mi país y en los Estados Unidos, se vio pues claramente, y es que dejaron de reportar qué tipo de lesiones de alto grado era, si era un NIC1, si era un NIC2 o un NIC3, perdón, y simplemente decían lesión de alto grado con una muy pobre descripción. Sin embargo, recordemos que ya para el 2019, en las guías 2019, nuevamente hace un énfasis la ASCP de que diferenciar entre NIC2 y NIC3 es muy importante y que tiene unas implicaciones biológicas y clínicas diferentes, por lo cual es obligatorio que el patólogo nos informe. ¿Es el de alto grado que está viendo es un NIC2 o es el de alto grado que está viendo es un NIC3? Es una obligación de ellos. Entonces, para las guías, incluso 2019, ellos colocan un separado donde dicen qué hacer cuando el patólogo no le reporta esa clasificación. Simplemente le dice una lesión de alto grado sin ponerle apellido. Entonces, la recomendación de las guías es que se prefiere manejar como si tuviera verdaderamente un NIC3 ya completo. Sin embargo, yo les traigo otras alternativas. Una que es llamar al patólogo y decir, hombre, hágame el favor y me la reporta bien adecuadamente y me la reclasifica y me la pone como NIC. Si es un NIC 1, si es si es un NIC 2 o si es un NIC 3. Y que le emita un informe adicional para usted quedar pues con el reporte legal. Lo otro es uno leerla. Hoy en día los patólogos, muchos no colocan isquela micro por evitar demandas y no sé qué cosas. Para nosotros los viejitos, los que llevamos muchos años en esto, nos gusta leer mucho la micro para mirar si corresponde a lo que estamos viendo. Y entonces uno a veces puede deducirlo de acuerdo al compromiso de las células displásicas. Si lo colocan, entonces deducir si es un NIC2 o un NIC3. Y luego entonces hacerlo pues de acuerdo a lo que le quede a uno, maneja como un NIC2 o un NIC3. En las pacientes con lesiones intraepiteliales de alto grado, decíamos que para el año 2012, cuando tenían pacientes jóvenes, menores, se prefería a observación, pero solamente cuando el diagnóstico era NIC2. Y se prefería, adicionalmente, pues tenía una unión escamocolumnar visible y una paciente de fácil seguimiento con una lesión que ojalá no fuera muy extensa. Y se dejaba la excisión solamente para aquellas que persistiera ese NIC2 por más de 2 años o realmente tuviera específicamente un NIC3. En ese caso sí ya sí se recomendaba un tratamiento. Y recordábamos que habíamos hablado de que para las lesiones de alto grado
decíamos, el NIC3 cabía perfectamente, pero el NIC2 lo habían metido en ese saco de basura donde ponían a pedirle a todos un P16 para reclasificarlo, donde hubo un abuso de la utilización de esta inmunohistoquímica y ya lo usaban para todos. Eh, Recordemos que en esta anterior se ve claramente cómo toma y capta toda esta lesión. Esto es una verdadera lesión de alto grado y esta es una paciente que por error hace un corte tangencial del epitelio y pareciera, esto es basal de otro lado, pero pareciera que todo el epitelio está comprometido y usted le hace el P16 y definitivamente no hay una lesión de alto grado. Y también servía para esas pacientes que tenían como atrofia, eh, como pasaba en las mujeres menopáusicas, que al ver esas células con esos núcleos tan grandes, pues se sospechaban una lesión de alto grado, se confundía el patólogo y el P16 permitía eso. Miren aquí nuevamente la diferencia entre una positiva y una negativa y recomendaban para eso, que entonces servía para mirar a esos pacientes, sobre todo en la diatrofia, que se sospechaba una lesión de alto grado, pero era realmente una atrofia que hacía una mímica de la lesión de alto grado, o para el NIC2 para diferenciarlo si era una verdadera lesión de alto grado o bajo grado. Y no había ninguna otra indicación para que no abusaran, pero aún así se abusó. Por eso para el 2019 ellos ya sacan, pues se sigue usando y todo, pero ya no lo ponen entre las guías como tan importante y sí ponen la diferenciación. Entonces recomienda que cuando usted tiene ya un NIC2, ¿cierto? P16 en quiénes, simplemente en las pacientes que usted realmente quiera dejarles un manejo expectante, que quiénes son, como una paciente joven, que no tenga hijos, que sea de fácil seguimiento, de bajo riesgo, que no tenga antecedentes de NIC, que no sea una recidiva, que tenga una unión escamocolumnar visible, que usted pueda ver la lesión y la pueda seguir, y ojalá no tenga una lesión muy extensa, que tenga cambios menores o unos cambios mayores que no sobrepasen un cuadrante. Y las pacientes que tenían entonces NIC2, que eran mayores de 25 años, o sea, las pacientes adultas, se recomendaba tratamiento. Se podía aceptar el seguimiento, pero la recomendación es tratarlas, aunque sabemos que el objetivo de todos estos programas no es detectar el NIC2, como margen de seguridad se sigue utilizando la resección en estas pacientes y el seguimiento ya vimos entonces a quiénes. Y también dicen que pues el tratamiento no quirúrgico, porque ya aparecen hierbas chinas, aparecen todos estos gel y toda una cantidad, hasta terapia fotodinámica, realmente otros tratamientos no quirúrgicos no tienen evidencia y no se recomiendan. Y evidentemente hay una tendencia todavía, uno ve persistencia en algunos sitios y algunos ginecólogos más viejos, que las lesiones de alto grado preferirían tratarlas con histerectomía. Definitivamente es un error garrafal, definitivamente la evidencia es E2, quiere decir que esa es incluso nocivo para la paciente. No es el tratamiento ideal para las pacientes esto. Muy bien, cuando se hacía una conización a las pacientes que tenían NIC2, seguimiento, perdón, el 50% de los pacientes regresaban, sobre todo las pacientes jóvenes, las pacientes mayores no regresaban tanto, y solamente el 18% progresaban a NIC3. Por eso entonces en estas pacientes jóvenes es que se recomienda el seguimiento. Aquí tengo una diapositiva del doctor Alan Waxman, que es un expresidente de la ASCP, profesor mundial de patología cervical y colposcopia, y me gusta mucho porque él pone el ejemplo de quién seguir o no. Entonces él dice, esta es una paciente joven que tiene esta lesión, me marcó un NIC2, yo la sigo, pero si esta paciente me llega con una lesión de estas, pues realmente nadie se va a poner a seguir una lesión tan profunda que se mete dentro del canal con cambios tan extensos, realmente uno le daría más susto seguir esas lesiones. Muy bien. Y la NIC3, el NIC3 en pacientes mayores, cuando es específicamente NIC3, es obligatorio el tratamiento. La observación es inaceptable, excepto que esté en embarazo, es el único estadio donde se aplaza, se vigila todo el embarazo por trimestres, tratando de descartar que no haya una progresión o no haya unos signos de invasión, y se reevalúan el posparto, 6 semanas posparto. La histerectomía tampoco para el NIC3 específico es una opción adecuada para el manejo. Entonces, olvídense de histerectomía para cualquier tipo de lesión preinvasiva del cuello. Eso tenemos que sacarlo de nuestra mente.
si después de hacer la conización y la paciente necesita por otras razones, o vamos a ver quiénes son las que podrían llevarse a histerectomías en caso de no ser conizadas. Ahora, cuando usted le ofrece tratamiento a una lesión de alto grado, ¿cuál tratamiento ofrecerles? Entonces, nuevamente, esto se ha dicho pues desde hace muchos años, aunque le hacen un pequeño cambio en las guías del 2019. Entonces, recordemos, si usted ve la unión escamocolumnar, usted está viendo toda la lesión, sabe que no se le pasó un invasor, usted le puede hacer a esta paciente un procedimiento excisional o un tratamiento ablativo, es decir, quemarlo. ¿Listo? Sea con láser, con frío, etcétera, pero dan las opciones. Pero si usted no ve la unión escamocolumnar, es una zona de transformación tipo 3 o es una recurrencia de un NIC o la lesión es endocervical y se mete hasta adentro, esta paciente hay que hacerle específicamente un diagnóstico o un procedimiento excisional, es decir, un cono preferiblemente con radiofrecuencia. Y entre las guías nuevas, lo que pone, porque la anteriormente ponía la misma opción de diagnóstico excisional a los procedimientos ablativos, para esta guía 2019 sí pone que es preferido los métodos excisionales. Y lo otro que cambió en las guías es el seguimiento post-cono. El seguimiento post-resección se hace la primera prueba de papiloma no al año y 2 años como se hacía para los guías 2012, sino empieza a los 6 meses, ¿correcto? Luego se hace por 3 veces seguida y el seguimiento no es a 20, sino a 25 años. Entonces, miren que hay unos pequeños cambios en las guías que vuelven un poquito más estricto el seguimiento de estas pacientes por la posibilidad de recibir. Ahora, cuando usted piensa en tratamientos ablativos, recordemos que tiene que ver la unión escamocolumnar, pero estará contraindicado definitivamente cuando usted tenga lesiones que se extienden hacia el canal, cuando la lesión es muy extensa y cubre más del 75% del área por la posibilidad de tener un microinvasor, la unión escamocolumnar, usted no la ve, no ve el límite y no se visualiza la lesión completamente. O usted toma un curetado endocervical y le marca positivo, o después de ya, o ya es una recidiva, o no hay, usted tiene sospecha de que hay una lesión mayor, ¿correcto? O que si la biopsia que le han tomado antes no era como de su gusto, esa paciente no le haga tratamientos destructivos, estaría contraindicado. Adicionalmente, cuando usted tiene todos los requisitos para hacer un tratamiento ablativo y lo hace, aún así, debe entender que tiene un poquito más de recidiva del NIC a los 12 meses que cuando se hace un tratamiento resectivo. Cuando se habla de láser, en general los tratamientos ablativos hoy se habla de crioterapia con la pistolita de nitrógeno líquido y, eh, y los tratamientos de ablación con láser todavía se pueden hacer. Hay literatura que habla muy bien, pero es costoso, es engorroso, es demorado, sabiendo que los que hacemos radiofrecuencia y tenemos un equipo de radiofrecuencia, hacemos un método de resección en 4 o 5 minutos, pues realmente pierde mucho la vigencia, pero está descrito. Muy bien, hemos hablado del tratamiento de resección y el tratamiento ablativo, destruyendo un tratamiento destructivo del cuello, pero también existe un tratamiento expectante y ese lo vamos a dejar específicamente para pacientes los menores de 25 años con NIC2, ¿correcto? Y que tengan una lesión de alto grado no especificado por ser menor de 25. Y la mayores de 25 puede ser aceptada la observación si tiene un NIC2, ¿correcto? Si tiene pues preocupación de lo de su cervix, aunque el tratamiento es preferido. Y la vigilancia, ¿cómo la vamos a hacer? Si es menor de 25 años con colposcopia y citología, y si es mayor de 25 años se hace colposcopia con prueba de papilomavirus a los 6 y a los 12 meses y se vigila por un periodo de 2 años y el seguimiento cuando se negativiza, pues ya sabemos que sigue por 3 años hasta 25 años. Ahora, ¿cómo hacer el seguimiento de estas pacientes que ya tratamos con lesiones de alto grado? Recordemos que para el año 2006, perdón, las primeras guías hablaban sobre seguimiento con citología cada 6 meses o seguimiento citocolposcópico, ¿correcto? Para los procedimientos, para los tratamientos de las lesiones de alto grado. Posteriormente, para el 2012, ya ponen el co-testing a los 12 y a los 24 meses como la prueba mejor, de mayor predictibilidad de recidiva de estas pacientes. Pero para el 2019, nuevamente hacen lo que ya vimos, entonces que sigue siendo la prueba de papiloma, pero lo ponen a los 6 meses y por 3 años seguidos por 25 años, ¿correcto? La citología solo quedaría entonces en las menores de 25 años.
Y para las recurrencias de las lesiones de alto grado, hay que evaluar el estado del cuello uterino, la edad y el deseo de paridad de la paciente. Entonces, ofrecerle siempre una reconización cervical con radiofrecuencia. Pues el bisturí frío se deja para algunos casos en que sea difícil la conización con radiofrecuencia y siempre se hace el método de resección para evitar que se nos vaya a pasar un microinvasor, ¿correcto? Eh, Algunas pacientes podrá uno llevar a histerectomía. ¿Y cuáles son esas pacientes? Son las pacientes no conizables. Vamos a encontrar pacientes que usted tiene un diagnóstico de NIC2, NIC3 o un adenocarcinoma in situ y usted ve que tiene una atrofia severa, que no tiene fondos de saco vaginal, que es una viejita. Cuando me han tocado a mí que me han mandado pacientes de 95 años con un NIC3 que ni siquiera tienen cuello para hacerle una conización. Esa paciente podría uno considerar hacerle una histerectomía. Esos pacientes que tienen los mismos diagnósticos, pero es un diagnóstico recurrente y ya no tienen cuello porque ya le hicieron una o dos conizaciones y no tienen forma, no hay cuello, esa paciente también podrá ser llevada a histerectomía, ¿correcto? O esa paciente que tiene uno o dos conos y sigue marcando los bordes y sobre todo el vértice positivo, esas pacientes todas pueden ser llevadas a histerectomía, pero con dos condiciones. Lo primero, explicarle a la paciente que puede que la patología salga negativa, es decir, que no aparezca lesión residual. Y esto es muy importante porque nosotros tenemos incluso una demanda de un colega nuestro patólogo en nuestra ciudad, porque le tomó una biopsia de un NIC3 y le hizo un cono y no había enfermedad. Y entonces lo demandó, que porque pérdida de lo de la fertilidad, etcétera. Pero bueno, es bueno decirle a las pacientes que las patologías pueden salir negativas. Y lo segundo es que también para el otro lado, es decir, puede que lo que tenga es un carcinoma no advertido, en ningún momento se había sospechado y el año tiene un carcinoma, entonces en vez de usted hacerle una histerectomía radical, terminó haciéndole una histerectomía simple y la paciente queda subtratada, sin tratamiento adecuado y deberá ser llevada a radioterapia posterior. Entonces, para las no conizables, vuelvo y digo, solo para las no conizables podamos hacer una histerectomía con finalidad diagnóstica, con un consentimiento informado, especialmente teniendo en cuenta el carcinoma no advertido para no tener esas demandas. Como conclusión, entonces, vuelvo y digo que lo que dijimos cuando hablamos de lesiones de bajo grado, siempre en patología cervical no traten la patología. Uno no puede coger un resultado de una biopsia y decirle que esta paciente todas necesitan esto, no. Pacientes hay que mirar de qué citología viene, de qué prueba de papiloma viene, cómo es el hallazgo colposcópico, si hay sospecha de microinvasión, no hay sospecha de microinvasión, si tiene un P16, PBH16 o tiene otro, si tiene una citología de uno o de otro lado. Y de acuerdo a los antecedentes de la paciente, los deseos de fertilidad, conversando con la paciente, debemos tomar la mejor decisión, pero obviamente siempre basado en estas guías como se los he tratado de explicar. Antes de irme, quiero invitarlos a un evento que vamos a hacer el, en noviembre, del 15 al 18 de noviembre del 2023, en la ciudad de Cartagena, la hermosa ciudad de Cartagena en Colombia. Vamos a hacer el Congreso Mundial Oficial de la IFSPC. Recordemos que el presidente, el doctor Carlos Pérez, colombiano, pues entrega en este evento su presidencia y va a ser un evento de muy alto nivel con invitados internacionales, conferencistas de alta talla y bueno, tenemos ya desarrollado un programa bastante bueno para que acudan a él. Los esperamos entonces en Cartagena y hagan de una vez sus inscripciones. Ahí les dejo el código QR para que puedan acceder a la información. Y finalmente, con mis datos personales, les agradezco nuevamente la invitación y quedo atento. Muchas gracias.